Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, yo soy Sil y estoy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio, así que desde ya muchas gracias por su tiempo y apoyo. Y sin más intro, comencemos. Hoy quise traerles un caso que sucedió en el año 2008 en Toronto, Canadá. La historia de Stephanie Rengel, una joven inocente que sin saberlo se convirtió en el objetivo de un plan macabro. Comencemos. Melissa Todorovic nació en enero de 1992 en Toronto, Canadá. Era hija del matrimonio entre Rachel y Zora y tenía además un hermano menor. Se trataba de una familia bien constituida, amable, trabajadora. Tanto en la escuela primaria como en la secundaria, Melissa fue una alumna modelo. Sus profesores la describen como considerada, servicial e independiente. Ella tenía una vida social normal, tuvo varias relaciones de noviazgo. Sin embargo, a pesar de haberse criado en un entorno sano y protector, Melissa fue desarrollando una personalidad insegura y marcadamente obsesiva. Por un lado, porque ella tenía sobrepeso, usaba aparatos de ortodoncia, gafas, y para ella eso no la hacía nada atractiva. Esto le generaba mucha ansiedad y llevándola a sufrir episodios de bulimia. Era tal su baja autoestima que ella creía que solo era valiosa si tenía un novio. Sin embargo, la joven con cada relación se volvió cada vez más disfuncional, llegando incluso a cortarse luego de una ruptura. Se volvió más obsesiva, controladora. Ella revisaba desde los celulares hasta las computadoras de sus novios para saber cada cosa que hacía. También su comportamiento se tornó más violento. En una oportunidad llegó a amenazar con golpear a un exnovio y a su nueva novia. En marzo del 2007, con 14 años, Melissa conoce al que sería su cuarto novio, un joven de 16 años que asistía a su mismo colegio de nombre David Bishop. Este joven no contaba con los mejores antecedentes, tenía problemas de comportamiento, arrebatos violentos, en la escuela solía pelear con frecuencia con sus compañeros, no asistir a clases y a sus 14 años fue acusado de golpear a su madre, por lo que tuvo que ingresar a un programa para controlar su ira. Su relación con Melissa fue casi desde un inicio tormentosa. Él le fue infiel en varias oportunidades y también llegó a tener reacciones agresivas contra de ella. Por su parte, Melissa sufría de celos obsesivos y era posesiva, hasta el punto de llegar a instalar un software espía en la computadora del joven para poder controlarlo, hasta que su padre, el padre de David, la descubrió y le prohibió volver a ingresar a su casa. Por otro lado, los padres de Melissa la insistieron en varias oportunidades para que ella cortara esa relación, pero la respuesta de la joven era siempre la misma, que otro chico se fijaría en alguien como ella. Debido a su inseguridad, Melissa se encargó de revisar todo el historial de chicas con las que David había salido en su pasado. Es así como llega a conocer a Stephanie Rengel, con quien David solo salió un par de semanas en el año 2005. En un momento David llega a hacer el comentario de que Stephanie le parecía una chica muy bonita y eso fue suficiente para que Melissa comenzara a revisar las fotos de Stephanie en su face de manera obsesiva y dentro en su interior fue creciendo sentimientos irracionales de envidia, celos y odio. Y estos sentimientos se volvieron más intensos cuando Melissa se enteró por parte de una prima suya que Stephanie, seguramente con buena intención, le hizo un comentario sobre que David había estado coqueteando con ella y con otras chicas a espaldas de Melissa. La joven interpretó esto como un comentario malintencionado, y es así como Melissa convierte a Stephanie, a quien jamás conoció en su vida, en el objeto para depositar todas sus frustraciones. Por otro lado, la joven ni siquiera se imaginaba que era considerada una rival sentimental por un chico del que ni siquiera se acordaba y en el objeto de las oscuras fantasías de Melissa. En algún momento ella comenzó a creer que la única manera de terminar con las infidelidades de David era matando a Stephanie y se lo comenta. Esto primero comenzó como una supuesta broma, pero luego esa fantasía comenzó a tomar una forma más real hasta convertirse en un macabro plan y pasó a ser la dinámica que sostenía la relación entre ambos adolescentes. Los jóvenes pasaban horas y horas planeando cómo hacerlo, miles de chats, correos, llamadas telefónicas, planificando las cosas que le harían. Melissa estaba tan obsesionada que incluso llegaba a soñar con eso y luego se lo comentaba a David.
En mayo del 2007, Melissa acusó a David de estar hablando con Stephanie, algo que no era cierto. Entonces la joven le dice que sería ella misma la que mate a Stephanie. Comenzó a idear varios planes de cómo hacerlo, por ejemplo, instigar a su hermano menor para que violara y luego matara a Stephanie, o pensar en secuestrarla y luego torturarla. Lo que David sugirió es que esperasen hasta que finalizaran las clases para hacerlo. Es a partir de ahí que Melissa comienza a extorsionarlo de que iba a negarse a tener relaciones con él hasta que no matase a la joven. Pero ¿quién era Stephanie Rengel? Ella nació en el año 1994 en Toronto, era la hija del matrimonio entre Adolfo y Patricia y además tenía un hermano 2 años menor llamado Ian. Su madre era sargento de la policía y se especializaba en pandillas y acoso cibernético. Y su padre, Adolfo, de origen venezolano, era oficial de la corte de la policía de Toronto. Ella creció dentro de una familia muy unida, rodeada de afecto. De niña era alegre e inquieta, le gustaba la música, cantar y bailar. La familia vivía en un barrio muy tranquilo y su casa era el lugar en donde se reunían todos los niños del vecindario. Sus padres eran cuidadosos con la seguridad de sus hijos, por lo que imponían reglas muy estrictas. Los padres deciden divorciarse cuando Stephanie cumple 6 años. Los niños quedan viviendo con su madre, pero visitaban periódicamente a su padre. Con el tiempo, ambos inician nuevas relaciones. Patricia con un hombre muy amable llamado James, que también era policía, con quien luego tiene 2 hijos, Patrick y Eric, y Adolfo con Maureen. Stephanie se llevaba muy bien con las nuevas parejas de sus padres y a medida que ella fue creciendo se convirtió en una persona muy especial, daba clases en la escuela dominical, escribía poesías y amaba la fotografía. También le preocupaba el medio ambiente. En una oportunidad llegó a recoger bandas elásticas de las calles para evitar que las aves se asfixiaran. También le gustaba mucho jugar con su apariencia. Un día podía aparecer con el pelo pintado de azul, al otro día de rojo. Y había comenzado un curso de actuación en la Escuela de Artes. Si hay algo en lo que todos coinciden con respecto a Stephanie, es que era muy confiada, por eso su padre siempre le estaba llamando la atención con respecto a eso, diciendo que no se podía confiar en todo el mundo. Como les dije, los padres tenían reglas muy estrictas que Stephanie debía cumplir. Por ejemplo, si ella tenía novio, solo podía verlo en su casa, se le permitía usar Facebook, pero con la condición de que ellos debían conocer la contraseña, no podía usar cámara web y debía estar en casa antes de la medianoche. Eran reglas estrictas pero justas, ya que los padres por su profesión conocían de los peligros que existían. Stephanie solo tuvo 2 novios. A sus 12 años salió un par de semanas con David Bagshaw, pero se terminó la relación porque Patricia escuchó un mensaje que él le dejó en la contestadora pidiéndole mantener relaciones. Y su segundo novio en el año 2007, Steve López, con quien terminó 2 meses antes de los hechos. Stephanie vivía una vida tranquila, feliz, totalmente ajena a los planes que existían en su contra. El 20 de octubre del 2007, tras meses de estar instigando a su novio para que matara a Stephanie, Melissa lo amenaza con dejarlo si no lo hace. David, por un lado, no quería hacerlo, pero por el otro tampoco quería perder a su novia, así que decide hacer lo que ella le pide. Es así como se dirige a la casa de Stephanie. Cuando llega, él la llama a su celular para lograr que la joven saliera. Pero una vez que la tiene enfrente se da cuenta que no puede hacerlo. Stephanie está totalmente sorprendida, no entiende lo que está pasando. Él le dice que Melissa la quiere ver muerta, le arroja su celular y le dice que si Melissa llama, por favor le diga que él intentó apuñalarla para que dejara de molestarlo. Esto asustó a Stephanie y inmediatamente se lo cuenta a su madre. Patricia se dirige a la casa de David para devolver el celular y le pide a su madre que mantenga a su hijo lejos de Stephanie. Luego Patricia habló con Melissa para decirle que se alejara de su hija, pero quedó sorprendida por la actitud insolente de la joven, que le respondió que era su hija la que debía dejar de esparcir rumores acerca de ella. Patricia la amenazó con pedir una orden de restricción en su contra si no lo hacía. Si bien Patricia en un principio se asustó con todo esto, terminó considerando el incidente como un drama adolescente y decidió no realizar la denuncia. Sin embargo, a pesar de las advertencias de Patricia, los jóvenes al día siguiente reiniciaron las charlas por chat para continuar con el plan.
Para diciembre, tanto los celos como las demandas de Melissa llegaron a un tope y le exigió a David que lo hiciera, de lo contrario lo dejaría para salir con otro chico. En vísperas de Año Nuevo, Stephanie y su familia pasaron un día muy feliz, todos festejaron, bebieron sidra, cantaron karaoke y en el conteo todos se abrazaron para recibir el nuevo año, sin saber que afuera el peligro los acechaba, ya que David se encontraba escondido en unos arbustos frente de la casa de Stephanie. Es más, la llamó a su celular en varias oportunidades para que salga, pero ella jamás atendió. Esa noche, Melissa y David se comunicaron en más de 65 oportunidades mediante llamadas. El 1 de enero del 2008 era un día frío, nevaba. James, Patricia y los dos niños menores deciden ir a visitar a la madre de James, mientras que Ian y Stephanie se quedarían en casa porque tenían sus propios planes. Por la tarde, Stephanie decide ir a visitar a una amiga. Por otro lado, ese mismo día, Melissa bloquea a David, quien estaba desesperado por contactarse con ella porque imaginaba que lo estaba engañando. Recién a las 3 de la tarde, Melissa lo llama para decirle que estaba a punto de subir a su habitación para estar con otro chico si él no cumplía con el plan. De ahí en más siguen más de una docena de llamadas telefónicas entre los dos. A las 5:51 p.m. David la llama para decirle que estaba en camino hacia lo de Stephanie. A las 6:04 avisa que llegó, a las 6:08 llama al celular de Stephanie para lograr que ella salga de su casa. Stephanie regresó a su casa antes de la cena, se encontraba en la cocina conversando con Ian mientras comían algo, cuando recibió un llamado de un número privado a las 6:08 p.m. La voz al otro lado del teléfono no era muy clara, le decía que saliera, que la estaba esperando, que lo buscase. Ella creía que con la persona que estaba hablando era Steve López, su exnovio, y decide salir. Se pone las botas, le dice a Ian que solo va a tardar unos pocos minutos, por lo que ni siquiera se pone el abrigo y sale. A las 6:09 Melissa llama a David, él le dice que está viendo a Stephanie salir de la casa y corta. La joven salió de su casa, cruzó la calle y caminó unos metros sin saber que la persona que la esperaba no era Steve, sino David, quien salió de entre los arbustos y sin darle ninguna oportunidad la apuñaló 6 veces con un cuchillo de cocina y luego huyó. Stephanie, convaleciente y perdiendo mucha sangre, intenta regresar a su casa. En ese momento, un hombre que pasaba con su auto por el lugar vio que la joven no estaba bien y bajó para ayudarla. La sujetó, intentó hacer presión en la herida para que ella no se desangrara, mientras realiza la siguiente llamada al 911. Ahí ustedes podrán escuchar cómo Stephanie, con la poca fuerza vital que le quedaba, intentó decir el apellido de su atacante. El hombre, mientras esperaba a los servicios de emergencia, comenzó a desesperarse porque veía cómo poco a poco la joven se moría. Los paramédicos llevaron a Stephanie hasta el hospital, donde fue declarada muerta debido a la gravedad de las heridas. Tenía tan solo 14 años. La policía inmediatamente acordonó la zona en busca de evidencias. Ian, preocupado porque su hermana no regresaba y veía una cantidad de policías frente de su casa, llama a su madre, quien ya estaba regresando a su casa, y le comenta que alguien fue apuñalado en su calle. Inmediatamente Patricia se intenta comunicar al celular de Stephanie, pero obviamente no recibe respuesta. La mujer se enoja porque una de las reglas era que Stephanie debía contestar cada vez que se la llamara. Ni siquiera se imaginaba que la víctima era su hija. Cuando llegan al lugar se dan con que la calle está bloqueada. Ella le comenta a los policías que no podía encontrar a su hija y la describe. Ellos le dicen que se queda tranquila porque la víctima al parecer tenía 20 años y no 14. En ese momento Patricia se angustia porque se da cuenta que su hija podía aparentar mayor edad. Entonces la policía la acompaña hacia el hospital. Hasta ese momento ellos nunca le dijeron que la joven estaba muerta. Lamentablemente Patricia reconoce que el cuerpo de la joven pertenece a su hija Stephanie. David, luego de huir, se deshizo del cuchillo de camino a la casa de un amigo muy cercano y luego enterró su chaqueta que estaba manchada de sangre en el patio trasero. Por otro lado, Melissa, 15 minutos después del hecho, se marca el número de Stephanie y al no recibir respuesta se siente satisfecha porque piensa o cree que ya está muerta. Una vez en la casa de su amigo, David llama a Melissa para confirmarle que lo había hecho.
La joven se pone eufórica y le pide que vaya hacia su casa para recibir la recompensa. Cuando están juntos, ella le dice que recree el momento en el que asesinó a Stephanie y luego de eso mantienen relaciones sexuales como si nada pasara. A las 9 p.m., luego de interrogar a los padres, a Ian y amigos cercanos de David, el círculo comienza a cerrarse alrededor de estos dos adolescentes. A las 2 de la mañana del 2 de enero, Melissa es llevada a la estación de policía para que prestara declaración acerca de David y la acompañe a su madre. Yo ahora quiero pasarles un fragmento del interrogatorio a Melissa y por favor quiero que presten atención en la frialdad que tiene para responder. Okay, so he phoned you and he says, I have a knife with an 8-inch blade and I'm going to Stephanie's house. What was your response to that? Okay, do whatever you want. What did you mean when you said, okay, do whatever you want? I meant, if you want to kill her, kill her. So he phoned you and he says, I have an 8-inch blade knife and I'm going to Stephanie's house. And your response is, do whatever you want. Simultáneamente a esto, David, de 17 años, era arrestado por la policía. En una segunda entrevista que se le realiza a Melissa, que tan solo tenía 15 años, ella rechaza su derecho a hablar con un abogado y admite que la idea de matar a Stephanie era más suya que de David. Les cuenta que ella estaba muy enojada porque Stephanie había esparcido unos rumores malintencionados acerca de ella, algo que no pudo comprobarse nunca. Cuando ella cuenta esto fue el único momento en que los agentes la vieron llorar. También les contó que ella deseaba profundamente ver muerta a la joven y que amenazó a David en varias oportunidades con dejarlo si no lo hacía. Melissa jamás mostró remordimiento alguno por lo que hizo. Ambos adolescentes fueron acusados de homicidio en primer grado y dadas las pruebas el juez aceptó que a los jóvenes se los juzgara como adultos. En el 2009 se realizaron los juicios por separado a Melissa. El de Melissa fue en julio. Su abogado defensor intentó quitarle responsabilidad en el hecho ya que ella no efectuó el acto, pero el juez, ante la evidencia que eran miles de horas de chat, llamadas telefónicas, correos electrónicos, pudo comprobar cómo Melissa instigaba y amenazaba a David para que matara a Stephanie. Para el juez también era evidente el odio irracional que Melissa tenía hacia la víctima y además pudo comprobar que jamás mostró ningún remordimiento. Por lo que él consideraba inaceptable que ella tenga una responsabilidad reducida en ese terrible acto. El juez dijo que ella tuvo muchísimas oportunidades de frenar esta situación, de decirle a David que no lo hiciera, inclusive solo segundos antes ella se comunicó con David, sin embargo no hizo y no quiso hacer absolutamente nada. Las palabras del juez fueron que el titiritero no es menos responsable que el títere, sino que el maestro es más culpable porque es quien pone la rueda en movimiento. Melissa es condenada a cadena perpetua por homicidio calificado, pero a diferencia de un adulto real, ella podría solicitar la libertad condicional luego de cumplir 7 años en prisión. David es juzgado en septiembre del 2009 y a diferencia de Melissa sí mostró un arrepentimiento genuino. Él dijo que merecía la pena máxima por lo que había hecho y se declaró culpable para evitar que la familia de Stephanie volviera a pasar por un juicio. Él fue condenado a cadena perpetua y tendría la posibilidad de pedir libertad condicional luego de 10 años en prisión. En noviembre del 2018, a pesar de los reclamos de la familia de Stephanie, Melissa recibe la posibilidad de la libertad condicional de día. Lo que se consideró para eso fue que ella mostraba señales de progreso y de haber comprendido la gravedad de sus actos. Sin embargo, esta es revocada en septiembre del 2019 porque se descubre que ella mantenía relaciones sentimentales con 2 ex reclusos que también se encontraban en libertad condicional, incumpliendo así las condiciones de su liberación. Pero lo peor de todo esto es que se descubre que estos 2 hombres eran amigos y ella los manipulaba poniéndolos en contra. O sea, estaba repitiendo un patrón de conducta que en el pasado había terminado en tragedia. En este año 2020 su libertad condicional iba a ser revisada una vez más. Lo que espero es que no se la hayan dado. No encontré, la verdad, más información sobre el caso en este año. Este fue el caso del día de hoy, la verdad que sí se hizo un poco largo, pero quise traerles detalles que a mí me parecían importantes para la historia.
Es terrible ver cómo dos mentes perturbadas terminaron con la vida de una jovencita totalmente inocente que jamás les hizo nada. De mi punto de vista, Melissa representa un peligro para la sociedad y eso quedó confirmado en el comportamiento que tuvo durante su libertad condicional. Es decir, que ella jamás aprendió de sus errores y tiene una personalidad que quizás sea complicado de que ella pueda integrarse a la sociedad de una manera sana sin ser peligrosa para los demás. Por favor, dejen en los comentarios qué les ha parecido este caso, si lo conocían, yo los voy a estar leyendo con mucho gusto. Y si el contenido les ha parecido interesante, por favor no se olviden de darle like y lo más importante, si desean apoyarme, es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así YouTube los mantiene al tanto cada vez que subo un video. También pueden seguirme si lo desean por mis redes sociales, así estamos un poco más conectados. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en el próximo video, se los quiere siempre, chau chau.